Un encuentro con el Padre. Un lugar seguro para crecer y desarrollar la identidad de hijos de Dios. Conduce Marta Arias. Bienvenidos. Un encuentro con el Padre. Con Marta Arias. Hola, me alegra encontrarme hoy contigo con el siguiente episodio, las bienaventuranzas o el sermón del monte. Y hoy llegamos a una de las más poderosas y desafiantes. Y es: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y está en Mateo 5:9. Aquí Jesús no nos dice bienaventurados los que aman la paz, sino los que hacen la paz. Y esto cambia todo, porque ser un pacificador no es evitar conflictos, es enfrentarlos con el corazón del Padre. Esta bienaventuranza revela que la verdadera afiliación divina de ser llamados hijos de Dios se demuestra en nuestra capacidad de reconciliar, sanar y restaurar lo que otros dividen. La palabra pacificador en griego es eirene, que significa paz, armonía, bienestar, plenitud. Y en griego, poeio, que significa hacer, producir y construir. O sea, los que hacen o construyen la paz. No es pasividad, es acción. Ser pacificador implica trabajar activamente para restaurar la armonía entre las personas y con Dios. Y vamos a la promesa de que serán llamados hijos de Dios. Y hijos en griego no solo es hijos por creación, sino hijos por semejanza y relación. En la cultura hebrea, la palabra hijo implicaba reflejar el carácter del Padre. Es decir, los pacificadores son llamados hijos de Dios porque se parecen a Él. El concepto de paz en el Antiguo Testamento en hebreo es shalom, que significa mucho más que ausencia de guerra. Shalom implica bienestar integral, equilibrio, justicia, plenitud y restauración de relaciones. Por eso, un pacificador en lenguaje hebreo sería un rodef shalom, literalmente el que persigue la paz. Es alguien que corre tras la reconciliación con la misma pasión con que otros buscan tener la razón. ¿De qué otra forma diría Jesús esta bienaventuranza? Sino que felices o dichosos aquellos que no siembran división, sino que restauran lo roto, porque en ellos se reconoce el ADN de Dios. Esta bienaventuranza no solo habla de paz externa, sino de una paz con raíces espirituales. Jesús no se refiere a una paz superficial o diplomática, sino a la paz que nace del reino de Dios en el corazón humano. El apóstol Pablo lo explica así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y está en Filipenses 4:7. La verdadera paz no es ausencia de conflicto, sino la presencia de Dios en medio del conflicto. Solo quien ha sido reconciliado con Dios puede reconciliar a otros. Por eso, Jesús, el Hijo, es llamado Príncipe de Dios y está en Isaías 9:6. Él no trajo paz política, sino paz espiritual, reconciliando al hombre con el Padre. Ser pacificador es entonces participar de la misión de Cristo, convirtiendo a los enemigos en hermanos. En el Antiguo Testamento vemos algunos ejemplos de pacificadores. En Génesis 13 vemos el caso de Abraham y Lot. Cuando surgió un conflicto entre sus pastores,
aunque Abraham tenía autoridad para imponer su voluntad, dijo: no haya contienda entre nosotros porque somos hermanos, y le permitió a Lot escoger el terreno que quisiera, demostrando humildad y confianza en Dios. La enseñanza de este pasaje es que el pacificador valora la relación más que la posición. En Génesis 50 vemos el caso también de José con sus hermanos. Después de ser vendido como esclavo, José eligió perdonarlos y restaurarlos. En Éxodo 2, Moisés, aún antes de ser líder, intentó intervenir para detener una pelea entre hebreos, y aunque falló, mostró su deseo de paz. En cada ejemplo, el pacificador renuncia al ego para preservar la unidad. En el Nuevo Testamento, Jesús, el pacificador supremo, según Colosenses 1:20, nos dice que Cristo hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Jesús no negoció la paz, la compró con su vida. Él reconcilió al hombre con Dios y consigo mismo. En Hechos 7, mientras Esteban era apedreado, oró diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esteban fue un pacificador aún hasta su muerte, mostrando el Espíritu de Cristo en él. Pablo, en Efesios 2:14, nos enseñó que Jesús derribó la pared intermedia de separación entre judíos y gentiles, y luego exhortó: si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Esto lo dice en Romanos 12:18. El nombre de Bernabé significa hijo de consolación, y fue el mediador entre Pablo y los discípulos. Y gracias a su intervención, Pablo fue recibido por la iglesia, y nos lo narra en Hechos 9. Los pacificadores del Nuevo Testamento fueron puentes vivos entre Dios y las personas. ¿Cómo podemos aplicar esta bienaventuranza a nuestra vida hoy? Esta bienaventuranza nos desafía a ser agentes de reconciliación en un mundo dividido. Un pacificador primero vive en paz consigo mismo y con Dios. No puedes dar lo que no tienes. La paz interior viene cuando te reconcilias con tu Creador. Romanos 5:1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. El pacificador no huye del conflicto, lo redime o lo salva. Hacer la paz no es evitar problemas, sino abordarlos con un espíritu de gracia. Los pacificadores enfrentan el conflicto sin violencia ni manipulación, buscando siempre la restauración. El pacificador siembra en 3 direcciones: hacia Dios con obediencia y oración, hacia otros con perdón, empatía y comprensión, y hacia sí mismo con dominio propio, serenidad y fe. El pacificador representa al Padre, porque cuando actúas con misericordia, perdón y amor, el mundo ve el reflejo del Padre en ti. Jesús dijo: ellos serán llamados hijos de Dios. Es decir, cuando promueves la paz, la gente ve al Padre en tus acciones. La paz no es algo que se predica, es algo que se practica. Responder con calma cuando te provocan, pedir perdón cuando fallas, escuchar antes de juzgar, orar por tus enemigos. Cada vez que eliges reconciliar en lugar de dividir, estás manifestando el reino. Como ejemplos prácticos podemos ver a un padre que restaura la comunicación con su hijo rebelde en lugar de castigarlo con silencio. Una esposa que elige perdonar en vez de alimentar la herida.
Un líder que promueve unidad en vez de competencia. Un creyente que ora por su comunidad, trabaja por justicia y siembra esperanza en tiempos de violencia. Los pacificadores no son espectadores, son constructores activos del reino. En conclusión, la séptima bienaventuranza es un llamado a reflejar la naturaleza del Padre Celestial. Ser pacificador es la evidencia de que su Espíritu vive en nosotros. Ser llamado Hijo de Dios no es un honor teológico, es una identidad que se demuestra cuando traemos paz en donde hay caos. En un mundo donde hay guerras, palabras, mentes y corazones divididos, Dios sigue buscando pacificadores, no los más fuertes, sino los más semejantes a Él. No existe un título más alto que ser pacificador y sentirnos como hijos de Dios. Oremos. Padre, gracias porque me llamas así un constructor de paz. Enséñame a responder con amor, a sanar lo que otros hieren y a unir lo que otros separan. Hazme el reflejo de tu corazón en mi casa, en mi trabajo y en mi comunidad. Que donde yo llegue tu paz. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si este tema fue de bendición para tu vida, compártelo con alguien que necesite recordar que la paz no se espera, se construye. Dios te bendiga. Recuerda que si deseas comunicarte con nosotros, lo puedes hacer escribiéndonos a nuestro correo electrónico unencuentroconelpadre@gmail.com. Un abrazo y que Dios te bendiga. Un encuentro con el Padre.